Bien, hoy estudiaremos la parte 25 de nuestra serie de estudios Enseñanzas de Isaías y hemos titulado al estudio de hoy Acérquense naciones, escuchen pueblos. Adelante. Vamos a poner el teléfono en modo chanclas. Ya. ¿No afecté el sonido, David? ¿Se sigue oyendo bien? No, es que conecté ahí mi celular y lo fui por él. Ok, bien, perdón. Ok, ya está en silencio. Adelante. Acérquense naciones, escuchen pueblos. A través del profeta Isaías, Dios dirige un llamado a toda la humanidad, invitando a las naciones a reflexionar sobre sus caminos y volver a Él antes de que llegue el día de su justicia. El juicio final revelará no solo la maldad de cada ser humano, sino también la trágica decisión de haber rechazado la salvación que, por amor, Dios ha puesto al alcance de todos. Adelante. Vamos a leer el versículo ancla. Adelante, Tom. Isaías 34, del 1 al 2. Acérquense naciones para oír y escuchen pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones. ¿Qué pasó? ¿Estaba mal la pantalla? ¿Tamaño? Sí, por favor. Isaías 34, del 1 al 2. Acérquense, naciones, para oír, y escuchen, pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Acérquense, naciones, escuchen pueblos. Claro, para oír, ¿no? Esta es la frase que no puse, pero para hacer más clara y más concisa la parte del título, pero esto es lo que dice: acérquense naciones para oír y escuchen pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo. Está hablando como una advertencia y después está diciendo algo que ya pasó. Los ha destruido. Tiempo pasado. Los ha entregado a la matanza. Tiempo pasado. Adelante, David. Isaías 34 anuncia el juicio irrevocable de Dios contra las naciones rebeldes representadas por Edom. ¿Quién es Edom? Edom es el pueblo que se deriva de Esaú, el hermano de Jacob, Edom, y representa a toda la oposición del hombre contra Dios. Es una especie de arquetipo que representa este sistema de oposición mundano en contra de Dios. El Todopoderoso ejecutará su justicia con devastación absoluta, convirtiendo la tierra en desolación perpetua. Esta profecía anticipa el juicio final.
descrito en Apocalipsis, cuando toda oposición al reino de Dios será derrotada y su justicia será plenamente vindicada. Tema profundo. Adelante, David. Muy profundo. Este pasaje del libro de Isaías contiene tres fundamentales elementos que conforman esta exhortación. Número 1, el anuncio antes del juicio. Está diciendo, escuchen naciones, oigan pueblos. Número 2, el enojo y furor del Señor. Y número 3, la línea de no retorno. Porque habla en pasado. Quiere decir, el que se amoló, se amoló. La línea de no retorno. David, vamos con nuestro primer tema, el anuncio antes del juicio. Adelante. En el ámbito de la comunicación social, informar o advertir con anticipación sobre acciones que habrán de ocurrir se conoce como aviso previo. Hasta en los abogados te notifican, ¿no? Aviso previo. También cuando se va a vencer tu teléfono, a veces te llega el aviso de que tienes que pagar, que no va a ser que se te corte el servicio. Su propósito es permitir que quienes reciben el mensaje puedan anticiparse, prepararse o responder adecuadamente a los acontecimientos anunciados. Isaías 34 constituye precisamente un aviso previo divino. En este capítulo, Dios anuncia a todas las naciones la inminente llegada de su juicio sobre la tierra. Aunque el profeta describe una sentencia ya decretada, el anuncio anticipado revela la misericordia de Dios al conceder a la humanidad la oportunidad de reflexionar y arrepentirse antes de que llegue el momento de su ejecución. ¿Por qué crees que dice, escuchen, oigan, ¿no? ¿Por qué crees que lo dice? Porque Dios tiene el interés, no de que sepas, ¿qué crees? Ya te amolaste. No. Oye, ¿qué crees? Viene un juicio, salte de ahí. Exacto. Siguiente. El capítulo concentra su atención en la ejecución de esa sentencia y presenta un único elemento representativo, Edom. Este pueblo que representa la enemistad. Más que una referencia exclusivamente histórica o geográfica, este nombre adquiere un profundo significado espiritual al convertirse en un símbolo de la enemistad persistente del mundo contra Dios, su palabra, su pueblo y su autoridad. En Isaías 34, Edom representa el rechazo deliberado de la voluntad divina, la resistencia al gobierno del Creador, su palabra y su pueblo en una rebelión permanente. Por ello, el juicio anunciado sobre esa nación trasciende sus límites históricos y anticipa el destino final de todos aquellos que comparten el mismo espíritu de oposición a Dios. Por eso la chica así, ¿no? Santo. Una actitud espeluznante. Hay un video que le mostré a mi esposa hace poco, donde está una pareja, casados, escogiendo unas mandarinas. Y la mujer tiene una bolsa con mandarinas que ella ya escogió. Y el varón toma una mandarina primero del mueble, de la fruta, donde están en el supermercado, y se la propone a la mujer la ve y la tira. No, esta no. O sea, estás equivocado, estás perdido. Entonces el varón, sin que ella lo vea, toma otra, pero de adentro de la bolsa que ella ya tomó.
y se la presenta y la mujer la ve, no. Y la echa, o sea, por favor, qué fastidio, ¿cuándo vas a aprender? ¿No? Y entonces vuelve a tomar otra de la bolsa que ella misma ya escogió, y se la vuelve a presentar, otra. Y ella la agarra, la huele, la ve, no. 3, 4 veces hace lo mismo. Este video es impresionante. Demuestra esta actitud persistente de rechazo. Y en el ejemplo, así es la actitud del mundo contra Dios. Lo que Dios proponga, lo que venga de Dios, no, rechazo absoluto. Eso está impactante. Es la actitud que aparece ahí. Y puse a una mujer porque en la Biblia la mujer representa a la iglesia, por eso puse una mujer, ¿no? Siguiente, David. Tom. Ezequiel 35, 5 y del 13 al 15. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los israelitas al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Con arrogancia ustedes han hablado contra mí y han multiplicado sus palabras contra mí. Yo lo he oído, así dice el Señor Dios. Para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir, y todo Edom, todo él. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Exacto. La persistencia en oponerse a Dios. Adelante, David. También en Abdías y en Isaías y en Ezequiel habla de este juicio contra Edom y en otros profetas. Isaías 34 confirma un principio constante de Dios en toda la revelación bíblica. Antes de ejecutar sus juicios, Dios los anuncia con suficiente anticipación. Su advertencia siempre precede a su sentencia, porque su justicia jamás actúa separada de su misericordia. El aviso previo constituye una manifestación de su gracia y un llamado solemne al arrepentimiento antes de que el juicio llegue de manera definitiva e irreversible. Dios nos ha puesto, tanto a ti como a mí, como luminares en el mundo para anunciar y advertir a las personas, dale un clic, en nuestro entorno y ámbito social, que Dios las ama, que Cristo pagó por ellas el juicio de su justicia y que desea salvarles. Así es. Tú y yo somos como estos luminares en el mundo. Representamos ese aviso amoroso de Dios para una humanidad que va a pagar las consecuencias si no se convierte. ¿Entiendes? David. Tom. Filipenses 2 del 14 al 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Exacto, como luminares en el mundo, en medio de una generación torcida y perversa. Sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin tacha. Hagan las cosas sin murmuraciones, sin discusiones.
sin murmuraciones, sin discusiones. Nada más acaba la predicación, te subes a tu carro y te lo dije, ¿no? No, sin discusiones, sin murmuraciones. ¿Ya viste que fulanita no me saludó? Sin murmuraciones, sin discusiones, sin murmuraciones, sin discusiones. ¿Sabes qué sucede cuando tú estás sembrando y sembrando semillas de murmuración y de discusión? Te divides de la iglesia inmediatamente. Porque así como tú estás preocupado por cómo te juzgan, estás preocupado también en juzgar a otros. Y acabas completamente destruido por la amargura. David. En esa enemistad contra Dios también se encuentra reflejada la antigua naturaleza de todos nosotros. Antes de venir a Cristo y aún después de haber creído, seguimos librando una batalla contra la carne, esa naturaleza caída que se resiste al gobierno de Dios. En este sentido, todos llevamos un Edom personal, una representación de la inclinación natural del corazón humano a rechazar la autoridad del Señor. Así como el Edom histórico simboliza en las profecías la oposición persistente a Dios, nuestro Edom interior representa esa lucha constante entre la voluntad divina y los deseos de una naturaleza que busca deshacerse del control del Espíritu Santo. ¿Qué tal? David. Tom. Romanos 8, del 7 al 9. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí está. Siguiente. Ese Edom personal procura día y noche apartarnos del camino de Dios. Nos impulsa a cuestionar su palabra, a justificar el pecado, a ceder ante las sutilezas y vanidades del mundo y a reemplazar la verdad por aquello que resulta más cómodo y placentero para nuestra naturaleza. También se manifiesta en nuestras relaciones cotidianas, alimentando el orgullo, la crítica despiadada, la falta de perdón, la autosuficiencia y el deseo de imponer nuestra propia voluntad sobre los demás. En la familia, la iglesia, el trabajo, la escuela o cualquier otro ámbito, la vieja naturaleza intenta desplazar el señorío de Cristo para conducirnos nuevamente al pecado. Siguiente, David.
¿Se trabó? Listo. Tom. Gálatas 5 del 16 al 17. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Exacto. No cumplirán así el deseo de la carne si andan en el Espíritu. Pero el punto es que queramos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Siguiente. Por ello, el juicio anunciado sobre Edom en Isaías 34 no solo anticipa el destino de un mundo que persevera en su rebelión contra Dios, sino que también nos confronta con una realidad profundamente personal. Cada creyente está llamado a reconocer, juzgar y llevar diariamente su propio Edom a la cruz, permitiendo que el Espíritu Santo neutralice las obras de la carne y forme en el creyente el carácter de Cristo. La victoria sobre esa antigua naturaleza no proviene del esfuerzo humano, sino de la obra redentora de Jesucristo y del poder transformador del Espíritu que habita en aquellos que le pertenecen. Siguiente, David. Tom. Romanos 8 del 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Exacto. Somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Si ustedes viven conforme a la carne, se separarán de su relación con Dios. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces se separan de las obras de la carne, entonces vivirán. Nuestra relación con Cristo será sólida. Siguiente, David. ¿Quién gobierna tu vida? ¿El Edom de tu carne o el Espíritu de Cristo? Siguiente, David. El enojo y furor del Señor. Adelante. Tom. Apocalipsis 20 del 11 al 12. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Así es, un gran trono blanco y el cielo y la tierra huyeron de este gran trono blanco. No lo podían soportar. ¿Por qué? Porque la destrucción, el juicio, se llevará a cabo sobre nuestra maldad. Todas las cosas equivocadas que tú y yo hacemos, todas esas cosas están registradas en la caja negra de nuestra conciencia. Esa caja negra va a revelarlo todo el día del tribunal de Cristo. Y todo aquello que estás guardando en tesoros y que no sirve y que te está afectando, se va a quemar.
ahí tienes algunos tesoros. Todos tenemos algunos tesoros que tenemos que entregar, que estás defendiendo y que estás ocultando. Todo eso, si tú ya recibiste a Cristo, se juzgó en la cruz. Perdón. Jesús ya lo pagó. Pero lo tienes que entregar. Todo aquello que te resistes a entregar porque la verdad te gusta, lo tienes que entregar. Porque eso está afectando tu relación con Dios. David, el enojo y el furor del Señor han sido con frecuencia algunos de los atributos divinos más mal interpretados por los creyentes a lo largo de la historia. Al leer los pasajes donde Dios anuncia su ira contra las naciones, sus ejércitos y la maldad de los hombres, es fácil concluir que su carácter está dominado por un deseo de destruir. Sin embargo, esa conclusión surge cuando se observan estos textos desde una perspectiva humana limitada y no desde la perspectiva eterna, santa y perfecta del propio Dios. Debemos ir a su palabra eterna para comprender todo el trasfondo y el significado del enojo y furor divinos. Adelante, David. Tom. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿No me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino? Mi problema no es contra la persona, es contra la papa caliente que tiene la persona, contra el pecado. Por eso voy a esperar a que se convierta y se arrepienta, porque no quiero hacerle daño. ¿Ya viste? Este es el punto fundamental. No es que Dios quiere destruir al ser humano. No, quiere que el ser humano haga a un lado lo que lo destruye. David. Tom. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Exacto, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Lo que pasa es que está esperando por tu arrepentimiento, por el arrepentimiento de todas las personas. David, estos son los dos pilares, y si te das cuenta, uno en el Antiguo Testamento en Ezequiel y otro en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, los dos pilares que tú y yo tenemos que considerar cuando leemos que Dios está enojado y tiene en su enojo un gran furor contra las naciones y las va a destruir. Pero en la premisa que acabamos de leer, las Escrituras revelan un panorama muy diferente al humano. Antes de pronunciar un juicio, Dios declara con absoluta claridad cuál es la verdadera inclinación de su corazón. No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Del mismo modo, el apóstol Pedro afirma que el aparente retraso del juicio no es indiferencia, sino misericordia. El Señor es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Estos pasajes constituyen el fundamento indispensable, los pilares
para interpretar correctamente todos los textos que hablan del enojo divino. Adelante, David. Por esta razón, resulta fundamental entrar en la perspectiva de Dios para comprender con mayor claridad y exactitud cuál es su verdadera posición frente a la humanidad rebelde. Cuando contemplamos su carácter desde la totalidad de la revelación bíblica, descubrimos que su furor nunca nace del capricho, la crueldad o la pérdida de control, como el nuestro. Es la respuesta perfectamente santa, justa y necesaria de un Dios que ama profundamente a su creación, aborrece el pecado que la destruye y, aun mientras anuncia el juicio, continúa extendiendo su llamado al arrepentimiento. Su palabra revela esta verdad con absoluta precisión y perfecta armonía. Siguiente, David. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede Dios enojarse sin que ese enojo implique maldad? La respuesta se encuentra en la perfección de su naturaleza. A diferencia del ser humano, cuyo enojo suele estar contaminado por el orgullo, la ofensa personal o el deseo de venganza, el enojo de Dios jamás nace de una pasión desordenada. Nunca. Él es perfectamente santo, justo y bueno, por lo tanto, su indignación nunca es pecaminosa. Su furor no contradice su amor, sino que es la expresión de su santidad frente a todo aquello que destruye la vida que Él creó y ama, el pecado. David. Tom. Deuteronomio 32, del 3 al 4. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Así es, yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Dios. Siguiente, David. Este es precisamente el punto donde con frecuencia surge el conflicto de interpretación. Dios no alberga odio contra el ser humano, pues fue creado como el objeto imprescindible de su amor redentor. Lo que Él aborrece es el pecado que esclaviza al hombre, corrompe su corazón y lo mantiene separado de su Creador. Cuando la Escritura declara que el enojo del Señor es contra las naciones, no describe un rechazo hacia las personas en sí mismas, sino una oposición absoluta a la rebelión, la corrupción, la injusticia y la maldad que ellas han decidido justificar, abrazar y conservar en lugar de abandonar mediante el arrepentimiento. Siguiente, David. Tom. Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Exacto, Él quiere la salvación, Él no quiere la destrucción. Por eso pagó por ti y por mí. Siguiente, David. Tom. Juan 3, del 18 al 21. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz,
para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Si tú huyes de la luz, estás guardando algo. Porque el que no tiene nada el que no debe nada, nada teme, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y puedes acercarte directamente a Dios. Siguiente, David. Por esta razón, el propósito del juicio divino nunca es la destrucción como un fin en sí mismo, sino la restauración del ser humano mediante la eliminación de aquello que lo aparta de Dios y lo condena. Dios llama constantemente al arrepentimiento porque desea limpiar al pecador, no destruirlo. El pecado no solamente rompe nuestra comunión con Dios, también distorsiona nuestro entendimiento, endurece la conciencia, gobierna nuestras decisiones y contamina todas nuestras relaciones. Afecta la manera en la que tratamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos e incluso a quienes apenas se cruzan en nuestro camino. Siguiente, David. Tom. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Este es el punto. Traes algo, arrepiéntete y conviértete. Ese es el punto. Si ya te convertiste, entonces ve a lavarte los pies con Cristo y confiesa tu pecado. Arrepiéntete. David. El enojo de Dios entonces no se dirige contra la persona que Él desea salvar, sino contra el pecado que mantiene y la justificación que la esclaviza y le impide experimentar la plenitud de la vida para la cual fue creada. Aquí cabe una profunda reflexión de nuestra parte, porque muchas veces el pecado que ocultamos y conservamos es el responsable de nuestra mala relación con Dios y esto afecta todas las áreas de nuestra vida. Lo que nos permitimos ver, decir, escuchar, juzgar y pensar, incluso lo que nos permitimos probar, todo ello está relacionado con el enojo y el furor del Señor sobre nuestra vida. Mientras Él espera paciente que decidamos abrir nuestros ocultos cofres de pecado. David, muéstranos los cofres de pecado. Y los que no se ven, porque estos, ya ves, ¿no? Está cortada la escena. De aquí para allá y quién sabe cuántos más. David. Tom. Isaías 59, del 1 al 2. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Este es el punto. Este es el punto. Mientras nosotros justifiquemos lo que hacemos mal, Dios dice, estoy esperando. A ver a qué hora. David. Así es. Esta está maravillosa, esta gráfica. Porque ante Dios, el problema no es la persona. La persona, Dios quiere que se salve. El problema es todo lo que la persona quiere meter en sus arcones, en sus cofres, en su vida, y no quiere confesar. Se la puedes pedir a David, Noé, te la manda. Adelante, David. ¿Qué está viendo Dios en tu corazón? ¿Justificación o arrepentimiento?
David, la línea de no retorno. Can, can, can. Adelante. Tom. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú dirás, ¿así de severo? Sí, pero te lo voy a explicar de manera muy cordial y amable. Adelante, David. A lo largo de toda la Escritura, Dios manifiesta un amor incansable por la humanidad. La creación proclama su bondad, la historia revela su paciencia y la cruz de redención constituye la máxima expresión de su amor y su gracia. Desde el principio, el Señor ha desplegado innumerables evidencias de su deseo de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Llama al arrepentimiento, advierte sobre las terribles consecuencias del pecado, extiende misericordia una y otra vez y ofrece gratuitamente la salvación en Jesucristo. Todo el plan redentor demuestra que Dios no desea la condenación del pecador, sino que se salve y viva. Sin embargo, ese amor nunca detiene la libertad moral que Él mismo otorgó a cada persona. David. Tom. Romanos 5, del 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exacto. Siguiente. Siguiente. La salvación no es impuesta por la fuerza ni obliga a nadie a creer en Cristo. El amor verdadero solo puede recibirse voluntariamente. Y por ello Dios permite que cada persona responda libremente al llamado del Evangelio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Las Escrituras iluminan el entendimiento. La providencia divina habla mediante circunstancias y personas. La conciencia continúa dando testimonio de la verdad. No obstante, cada individuo conserva la capacidad de aceptar o rechazar la gracia de la salvación. Esa libertad constituye uno de los aspectos más solemnes de la dignidad humana, pues convierte cada respuesta individual al Evangelio en una decisión de consecuencias eternas. Dios te va a dejar que creas lo que quieras, porque de eso se trata. De que tú tomes la decisión que tú quieras. El que es impío, que siga siendo impío. El que es santo, que se siga santificando. David. Tom. Juan 16, del 7 al 11. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Te voy a decir algo que va a ser una revelación para ti. La persona que te llevó a Cristo no te convenció. El Espíritu Santo te convenció. La persona que te llevó a Cristo solamente hizo la labor hasta donde puede llegar, anunciarte el Evangelio. De ahí en adelante fue trabajo del Espíritu Santo. Incluso él mismo fue inspirado por el Espíritu, pero digamos que su labor humana hasta ahí llegó. El que te convenció no fue la persona que te testificó.
ese que te convenció es el Espíritu Santo. Esto tiene una connotación también del otro lado de la moneda. Ahorita lo vamos a ver. David. Tom. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí lo está diciendo categóricamente. Si alguien oye mi voz, ¿de quién es la voz? Punto. Así es que no sé si es Juan, Pedro, Moisés, quien te hable de Cristo. Patricia, Eufemina, lo que quieras, quien sea. Es Dios quien convence. Adelante, David. Sin embargo, en esa libertad existe una realidad profundamente trágica, la posibilidad de cruzar una línea de no retorno. ¿Hay una línea de no retorno? Sí. No se trata de un límite visible para los seres humanos, ni de un momento que pueda identificarse desde una perspectiva humana. Solamente Dios conoce el corazón, sabe cuando una persona ha endurecido definitivamente su voluntad y cuando el rechazo a su salvación se ha convertido en una decisión irrevocable. Ningún ser humano posee la autoridad ni el conocimiento para afirmar que otra persona ha llegado a ese punto. Mientras exista vida, existe responsabilidad. Nuestra responsabilidad continúa siendo anunciar el Evangelio, llamar al arrepentimiento y confiar en la perfecta sabiduría del juicio divino. O sea, Dios es el que sabe cómo está la persona y dónde anda. Yo recuerdo aquella ocasión en donde tenía yo a dos parientas, mujeres ya de edad, y les hablé y les compartí el Evangelio a las dos. Y les dije el plan de salvación. Y yo veía que una de ellas estaba más clara para el Evangelio y la otra estaba más renuente. Vamos a decir, la B estaba más clara y la A estaba más renuente. Entonces, de pronto sucedió algo. A la hora en la que yo invito a orar, inmediatamente mi expectativa es que la persona B iba a decir, yo quiero. Y la persona A iba a decir, yo ahorita no. Bueno, la persona B me dijo, yo ahorita no. Y la persona A me dijo, yo quiero. O sea, mientras todo el tiempo que yo estuve testificando, yo veía en la persona A y veía en la persona B. Dije, wow, la persona B va a aceptar a Cristo. La persona A me va a mandar a volar. Entonces yo ya sabía qué iba a pasar. Imagínate, el profeta, ¿no? Ya sabía qué iba a pasar. Y de pronto pasa lo opuesto completamente. ¿Qué elección tuve? Y de pronto le digo, ¿quieren recibir a Cristo? ¿Quieren orar conmigo? Y me dice la que siempre estuvo haciendo así. Yo ahorita no. Y la que siempre estuvo así, me dice, yo sí. Wow. Esa era mi abuela. Ahí se convirtió. La mamá de mi papá. Bien, para que tú veas los alcances. Imagínate. La otra era su hermana, que después aceptó a Cristo, gracias a Dios, en otro momento. Años más tarde. Ya muerta mi abuela incluso. Bien, siguiente. Tom. Marcos 3, del 28 al 29. En verdad les digo que todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿A poco hay un pecado imperdonable? Sí. ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Porque no quiero pecar nunca con ese pecado imperdonable. Bueno, te voy a decir cuál es el pecado imperdonable. Adelante, David. En este contexto pueden comprenderse las palabras de Jesucristo acerca del pecado imperdonable. Más que referirse a una falta aislada o una expresión pronunciada en un momento determinado, representa el rechazo definitivo y consciente de la obra salvadora que el Espíritu Santo da testimonio en Cristo. Si la redención de Cristo es el único medio establecido por Dios para salvar al ser humano, rechazar deliberadamente ese único medio elimina toda posibilidad del perdón, no porque la gracia de Dios sea insuficiente, sino porque el pecador ha desechado voluntariamente el único remedio que podría rescatarlo. ¿Ya entendiste? Por eso es el pecado imperdonable, porque es el único medio que te puede salvar. Si tú rechazas el único medio que te puede salvar, ya no hay manera de que te pueda salvar. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso significa tapar el acceso a la verdad de la salvación, poniendo cualquier pretexto. En el caso del ejemplo de Jesús, en este pasaje que leímos, dijeron que él estaba haciendo estaba ofreciendo la salvación por Belcebú, ¿no? Por el diablo. Dice él, bueno, entonces ustedes están blasfemando contra el Espíritu, están a punto de pasar la línea de no retorno, porque si tú rechazas para siempre la salvación, ya no hay manera de salvarte. Nadie sabe quiénes siguen caminando en esta tierra habiendo pasado esa línea de no retorno. ¿A poco hay gente que está caminando en la tierra y que ya tomó la decisión de no salvarse? Sí. ¿Y quiénes serán? No. Es más, no solamente no tenemos idea, no nos es permitido siquiera pensar en ello. Porque mientras haya vida, nuestro papel es predicar el Evangelio a toda criatura. Es problema de la persona ante Dios, no es problema nuestro. David. Tom. Hebreos 10 del 26 al 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, ha tenido por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Exacto. Siguiente. Por ello, el pecado imperdonable no revela una limitación del amor de Dios, sino la seriedad con la que Él respeta la libertad que concedió al hombre. Dios jamás deja de ser amoroso, paciente y fiel, pero tampoco obliga a nadie a entrar en una relación con Él. Su justicia exige respetar incluso la decisión de quien, después de resistir persistentemente la obra del Espíritu Santo, determina no recibir la salvación ofrecida en Jesucristo. Esta verdad debe producir en el creyente una profunda reverencia, urgencia por proclamar el Evangelio y gratitud inmensa por haber respondido por la gracia de Dios al llamado de Cristo. Gracias a Dios respondimos al llamado de Cristo. Todos nosotros que somos una bola de pecadores, gracias a Dios que respondimos al llamado de Cristo. No, si aquí no hay nadie que se salve por sus buenas obras. Todas nuestras obras están corruptas. Estamos hablando del protagonista, Dios, Cristo. Él es el protagonista, el Salvador. Nos ha dado una nueva vida. David. Debemos predicar el Evangelio con la urgencia que Dios ha manifestado en su palabra.
obedeciendo a la exhortación de Jesucristo de abarcar nuestra área de influencia con su luz como luminares en este mundo de oscuridad. David, todavía no, espérame. Nuestro papel no es convencer. Ese es el trabajo del Espíritu. Nuestra labor es simplemente predicar. Jesús no dice, vayan y convenzan. No, dice, vayan y prediquen. La labor del convencimiento no es tuya. Mucha gente dice, le tiene que hablar fulano porque este es un gallo para predicar. Olvídate de tu gallo. La persona que menos te imaginas es la que va a ganar a la persona. ¿Por qué? Porque no se trata de la persona, se trata del Espíritu. Muchos creyentes han perdido el cargo por predicar debido a que se frustran al no ver resultados con las personas. Pero esa es una terrible equivocación. Nuestra misión de enseñanza y predicación no abarca los resultados temporales, sino solo las recompensas eternas. Haz tu trabajo de predicar y Dios se encargará de hacer su labor de convencer. Tus recompensas no van a ser ver que hay mucha gente que sigue a Cristo. No, esa no es tu recompensa. Tu recompensa la vas a obtener en la eternidad. Gózate mientras veas hermanos en Cristo que están siguiendo su camino. Gózate. Pero esa no es tu recompensa. No te equivoques. Tu recompensa es eterna. Eso solamente es un fruto del Espíritu. No tiene nada que ver contigo. ¿Captas eso? Claro, si somos fieles, bueno, pues Dios usará más nuestra vida con poder. David. Tom. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así es. Esta es la instrucción. Vayan y prediquen el evangelio. No es vayan y convenzan. David. Esta es una lámina maravillosa. ¿Le puedes apagar tantito, Marco? Nada más para que la podamos disfrutar. Es como una especie de mural de la historia de la iglesia. Con la gran comisión que Jesús nos ha encomendado, vayan y prediquen el evangelio. Y ahí está la multitud de personas que han tomado su labor y aquí está la generación a la cual estamos pasando la estafeta. David, eres parte de esa generación. No, te estoy hablando a ti. Tú estás aquí, David. Tú eres parte de esta generación. Aquí están los jóvenes de hoy, son la generación a la que estamos pasando la estafeta. Y todos aquellos que nos precedieron prepararon el camino y la tierra para que nosotros hoy podamos predicar el evangelio, tener las enseñanzas que tenemos. Así es. Ese discipulado que ustedes tienen, que están recibiendo, viene de toda esta acumulación de experiencias y de revelaciones en Cristo. Es un testimonio poderoso de enseñanza. Gracias, Marco. Gracias, David. Adelante. Ahora sí. ¿Qué estás predicando con tu vida? ¿El evangelio de Cristo o tu lugar en el mundo? Ahora sí, David. Vamos con las 3 máximas de Máximo. Está en una batalla campal, vestido de la Odisea de Nolan, en medio de él. Es que esto es como una comedia, ¿sabes? Esta es una guerra. Sí, Marco, apaga tantito. Aquí, mira, nada más con esta. Esto es algo tremendo. Lo que estamos viendo en el mundo es exactamente una puesta en escena.
como si fuera la película del caballo de Troya, y es una película, la que quieras. Ahorita está de moda esa, entonces yo la puse. Pero en realidad están en juego muchas vidas. Se está matando mucha gente en Irán. Y en muchas partes de Arabia Saudita, Irán está bombardeando las bases en los Estados Unidos y está bombardeando también algunos lugares civiles de Medio Oriente con los aliados de Estados Unidos. Esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Ucrania atacó a un buque, un barco, a un acorazado iraní. Ucrania. Entonces ahora Putin se está metiendo al bloque iraní a combatir. O sea, esto está tomando matices tremendos. Qué curioso, ¿no? Dice Ezequiel que Gog y Magog estará con los persas. Está impresionante. Gog y Magog es Rusia, estará con los persas. Lut y Fut y varias naciones. Y luego vienen los reyes del Oriente que están también haciendo su coalición. Corea del Norte, China. Impactante. Lo que estamos viendo, simplemente se está armando el escenario de los últimos tiempos. Adelante, David, vamos a ver las máximas de Máximo. Bien, la primera máxima. El peligro más grande para un trailero no siempre viene del camino. A veces viaja escondido dentro de la cabina. Si no enfrentas a tu viejo conductor, nunca llegarás al destino de Dios. Ahí están peleando por el volante. Claro, están peleando por el volante. Dice Jesús, yo soy el camino. Entonces, evidentemente, el chamuco no quiere que vaya hacia allá. Siguiente. Máxima 2. No culpes a las señales cuando el camino se cierra. Dios no pelea contra el conductor, sino contra la carga de pecado que insiste en llevar, aunque sabe que destruye el viaje. El problema es contra tu carga de pecado, no es contra ti. Carga peligrosa, pecado, destruye tu destino. Esto está impactante. Siguiente. Ahí había el proverbio, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bien, máxima 3, en toda carretera existe una última salida. Después de pasarla ya no puedes regresar por el mismo camino. La decisión de hoy define el destino de toda la eternidad. Así es, la vida eterna. Siguiente. Aquí están las 3 máximas de Máximo. Adelante. Conclusión. Número 1. Dios nos ha puesto tanto a ti como a mí como luminares en el mundo para anunciar y advertir a las personas en nuestro entorno y ámbito social que Dios las ama, que Cristo pagó por ellas precisamente el juicio de la justicia de Dios y que desea salvarlas. Número 2. Muchas veces el pecado que guardamos y ocultamos es el responsable de nuestra mala relación con Dios. Y esto nos afecta en todas las áreas. Lo que nos permitimos ver, lo que nos permitimos decir, lo que nos permitimos escuchar, juzgar y pensar, lo que nos permitimos probar, todo asociado al enojo y furor del Señor en nuestra vida, que está en espera de que decidamos abrir nuestros ocultos cofres de pecados. Y número 3, el punto de no retorno debe producir en el creyente una profunda reverencia, urgencia por proclamar el Evangelio y gratitud inmensa por haber respondido por la gracia de Dios al llamado de Cristo. David. Tom. Isaías 65:1. Me dejé buscar
por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Ya entendiste? Siguiente. Pizarra digital, mi ministerio. Increíble mi ministerio de hoy. Adelante, David. Aléjate de tu pasado, permite que Jesús te guíe a un nuevo capítulo. Así es. Aprovechando los rollings de las redes sociales, ahí está. Deja que Dios te lleve a un nuevo capítulo en tu vida. Él quiere un ayudamiento y un nuevo comienzo contigo. David. Y sigamos orando por el mundo, por la paz del mundo. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar gracias. Lili, si eres tan amable de... Papi amado, muchas gracias por todo lo que tuviste hoy para nosotros, Señor. Gracias por esta claridad con la que nos hablas directamente, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y pues en esa claridad, Señor, nuevamente te pedimos perdón, Papi, porque estamos entendiendo, gracias a tu precioso Espíritu, Señor, y salimos de aquí y regresamos a las mismas cosas de siempre, Señor, esas que sabemos que te ofenden, y con toda la justificación a veces pues regresamos a ellas, Señor. Así que te pedimos, por favor, Señor, que nos perdones nuevamente y que nos ayudes a salir de esos tropiezos, esos pecados, esos enojos, cualquier cosa que sea que tengamos, que sabemos perfectamente, Señor, que cortan esa vida de santidad, aunque sea momentáneamente, Señor. Pero, Papi, con todo nuestro corazón te pedimos que nos ayudes para que, pues, de verdad podamos ser esos luminares que tú necesitas de nosotros, Señor, que tú quieres que seamos, Señor, porque en realidad no necesitas de nosotros nada, Señor, pero permítenos servirte, permítenos ser esos luminares, tener el honor, Señor, de ser instrumento tuyo y pues que nuestras vidas te reflejen, Señor, que nuestras vidas pues puedan ser antojables, Señor, a las personas a quienes no te conocen, pero porque te puedan ver a ti en nosotros, Señor, que no vean nada nuestro, porque definitivamente nuestra carne te estorba, Señor. Y hablando de nuestra carne, Señor, danos más carácter, Señor, danos aún más fuerza, más sabiduría, Señor, para ponerle un freno a nuestra carne en el momento en que nos demos cuenta de que esto está pasando, Señor. Es increíble cómo cosas del día a día nos puede gobernar nuestra carne, Señor, siendo tú nuestro Señor. Así que, Padre, danos más visión, más atención, muchísima más sabiduría para ser pues auténticos hijos tuyos, Señor, que estén buscando la santidad en esas situaciones diarias, Señor, sin querer demostrar nada a nadie, sino solamente en darte a ti toda la gloria y honra, Señor, en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Y Padre, pues te agradecemos mucho por el perdón tan precioso y esta vida que nos has dado de salvación, Señor, y eso nos hace pues pedirte con todo nuestro corazón, Señor, por las personas que tanto amamos, Señor, que sabemos que aún no te conocen, Señor, que aún no voltean a verte, Señor. Padre, por favor, trabaja en ellos, conquístalos, Señor, y pues permítenos, Padre, la dicha de ver en poco o mucho tiempo, como sea tu plan, Señor, de ver que caigan rendidos a tus pies y que estén convencidos de que te necesitan para poder recibir tu preciosa salvación y agregarse a esta familia preciosa tuya, Señor. Padre, muchas gracias nuevamente por la vida de los Mora, gracias por todo este estudio que prepara Rodrigo, Señor, gracias por el amor de su familia a este ministerio que tú les has dado, Señor, y síguenos hablando fuertemente a través de ellos, Señor, a través de tu preciosa palabra, y enamóranos cada día un poquito más de ti, Señor, o mucho, si es posible. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bien, pues nos vemos el domingo, pueden pasar con David para su colaboración del salón, y con Rocío y Arturo hay folletos también. Que Dios los bendiga. El domingo